Tal vez hayas llegado hasta aquí con el alma agotada, la mente cargada de preguntas o con tus anhelos tambaleando en lo profundo. Pero quiero recordarte algo que jamás debes dejar en el olvido. Aquello que crees, en lo que confías, lo que decides afirmar con convicción, eso tiene poder, un poder verdadero. Porque cuando avanzas con la certeza de que alcanzarás tus metas, sabiendo que Dios está a tu lado, no existe fuerza humana capaz de frenarte. Dios no deposita grandes propósitos en corazones incapaces de llevarlos. Si sembró en ti ese sueño, también te ha entregado lo necesario para alcanzarlo. Y si en este instante sientes que te falta energía, dirección o incluso fe, entonces permanece aquí conmigo. Hoy vamos a recordarte con la Escritura en mano que tener fe no es una fantasía, es una decisión, una que puede darle un giro completo a tu vida. Muchos me han contado que no tienen una iglesia cerca, que no pueden asistir por cuestiones laborales, de salud o por situaciones que la vida les impone. Por eso fue creado este canal, para que encuentres aquí un refugio, un espacio donde detenerte, respirar y reconectarte con Dios sin importar dónde estés. Este sitio no tiene muros ni exige horarios. Lo único que realmente importa es que tengas fe y abras tu corazón. Así que si estas palabras llegan a ti, si este mensaje toca tu espíritu, si esta oración enciende algo en tu interior, te pido que me ayudes compartiéndolo. Dale like, comenta y sobre todo, difúndelo. Eso hace una gran diferencia porque permite que YouTube lo muestre a otras personas que también necesitan escucharlo. Hoy tú tienes acceso a este mensaje, pero hay otros que aún no. Y tú podrías ser ese canal de bendición que lo lleve justo a tiempo. Si decides hacerlo, serás una herramienta poderosa en manos de Dios. Y como este video trata sobre confiar en que sí podrás alcanzar tus metas, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase, como una declaración firme: yo lo lograré. Solo esas 4 palabras, pero cargadas de fe. Escríbelas como si se las dijeras directamente a Dios. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que sigue no es solo otro mensaje más, es una palabra que puede revolucionar por completo tu caminar. Quédate hasta el final, porque quizás ese último instante sea el que marque un nuevo comienzo en tu historia. Primera parte. La fe no es solo un anhelo, es una elección diaria. A menudo hablamos de la fe como si fuera una chispa espontánea, algo que sentimos cuando todo va bien o los días son amables. Pero la fe genuina, la que transforma realidades, la que abre caminos donde antes no los había, no surge del simple deseo, nace de una decisión. Y esa elección, amigo o amiga, se toma todos los días, especialmente cuando el panorama se complica. La fe auténtica no es esa que sentimos cuando todo fluye, sino la que decidimos ejercer cuando todo parece derrumbarse. Es despertarse un lunes sin ganas, sin respuestas, y aún así decir confío. Es mirar un diagnóstico, una deuda, un conflicto familiar y declarar sigo creyendo. Porque cuando eliges creerle a Dios por encima de las circunstancias, estás depositando tu historia en las manos de aquel que lo puede todo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué implica eso? Que la fe no consiste en ver para poder creer, sino en creer para poder ver. La fe es confiar aunque no existan pruebas visibles, es tener la seguridad de que Dios está obrando, aunque aún no lo puedas ver con tus ojos. Y sí, eso muchas veces se nos hace difícil, porque queremos que Dios nos revele el resultado, el mapa completo, la solución ya servida, y entonces sí creemos. Pero la lógica de Dios no funciona como la nuestra. Él primero pide que creas, que des un paso, que declares con convicción lo que aún no ves. Y luego, cuando tu fe se activa, Él empieza a actuar. Hay un ejemplo impactante en la Biblia. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿lo recuerdas? Jesús le dijo ven. Y Pedro no pidió que cesara la tormenta, ni que se calmaran las olas, simplemente descendió de la barca y comenzó a andar. Su fe lo sostuvo hasta que la duda lo hizo hundirse. Eso mismo nos ocurre a nosotros. Mientras confiamos, avanzamos. Cuando dudamos, comenzamos a caer. Pero incluso en esos momentos, Jesús extiende su mano y nos sostiene. Así es la vida muchas veces. Puedes estar atravesando dudas, sintiendo que poco a poco te estás hundiendo. Pero si decides volver tu mirada a Jesús, si hoy eliges de forma firme creer, incluso cuando no ves nada claro, cuando no lo sientes, cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario, entonces estás activando una fe capaz de cambiarlo todo. La fe no ignora lo que sucede, pero tampoco se rinde ante ello. Sabe que existe el sufrimiento, la carencia, la enfermedad o los conflictos, pero al mismo tiempo sostiene con fuerza que Dios es más grande que cualquier adversidad.
Por eso la fe no se basa en emociones, porque éstas cambian constantemente. La fe permanece firme cuando está enraizada en Dios. Y no te hablo solo desde la teoría. Todos, en algún punto hemos estado en esa barca, con miedo sin saber si lanzarnos o quedarnos. Pero cuando tomas la decisión de lanzarte, de caminar, de decirle a Dios, confío en lo que me prometiste, algo comienza a suceder. Tal vez no de inmediato, quizás no lo notes al principio, pero créeme, algo se activa. Hay promesas que están esperando a que tú pongas en movimiento tu fe. Sueños que Dios sembró en tu interior, pero que siguen quietos porque aún no diste ese primer paso. Hoy es el día. Este es el momento. No esperes a que todo se acomode para comenzar a creer, porque entonces no sería fe. La fe se manifiesta en medio de la oscuridad, del desierto, de lo incierto. Así que no vuelvas a decir que no tienes fe. Si estás aquí escuchando este mensaje, si has venido en busca de una palabra, si algo dentro de ti se niega a rendirse, entonces sí tienes fe. Y Dios tomará esa fe para llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Segunda parte. Tu fe necesita movimiento, no excusas. Ahora viene una verdad que a veces preferimos no enfrentar. Una fe que se queda solo en palabras no cambia nada. Dios no responde a discursos elegantes, sino a pasos genuinos. Puedes decir 1000 veces, creo en ti, Señor, pero si tus actos contradicen lo que pronuncias, entonces no estás caminando en fe, solo estás repitiendo una frase vacía. Y esto no te lo digo para juzgarte, sino para despertarte, porque muchas veces pensamos que tener fe significa simplemente orar y esperar, pero la fe auténtica también actúa, también se pone de pie, también construye incluso cuando las lágrimas empañan la vista y el cansancio pesa. La fe real no se rinde cuando el cuerpo clama descanso o el ánimo decae. La fe verdadera se aferra y se mueve. En la carta de Santiago capítulo 2 verso 17 leemos, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente crees, entonces debes actuar. Si estás convencido de que Dios abrirá una puerta, comienza a tocarla. Si estás seguro de que lograrás esa meta, empieza a prepararte como si ya la hubieras alcanzado. Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. No es fe decir, Dios lo hará, mientras tú te mantienes inmóvil. Eso es comodidad. Pero si dices Dios lo hará y al mismo tiempo sigues avanzando, aprendiendo, luchando aunque tengas miedo, eso sí es fe genuina. Y Dios honra esa clase de fe. Es como una madre que sabe que su hijo está enfermo, pero lo sigue cuidando, alimentando, protegiendo cada día, sin dejar de creer en su sanación ni un instante. ¿Por qué? Porque su fe la impulsa a actuar. No se queda solo en una oración, se convierte en acción. Así deberíamos ser nosotros con nuestras metas, con nuestras oraciones, con los sueños que Dios ha colocado en nuestro interior. ¿Quieres un mejor empleo? Entonces prepárate, estudia, actualízate, toca puertas, aunque algunas se cierren, una se abrirá y será la adecuada. ¿Anhelas restaurar tu familia? Empieza contigo. Transforma tus actitudes, busca reconciliación, siembra amor incluso cuando recibas indiferencia, porque quien camina en fe no espera ver los frutos para empezar, empieza para ver los frutos. Hay una enseñanza poderosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús cuenta la historia de una viuda que insistía sin descanso en pedir justicia a un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y aunque al principio él la ignoraba, al final, debido a su persistencia, le dio lo que pedía. ¿Y sabes qué enseñanza nos dejó Jesús con esa historia? Que si hasta un juez injusto cede ante la perseverancia de alguien con fe, cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes claman con fe constante y no se rinden. Tu perseverancia dice mucho más que tus palabras. Tu capacidad de insistir, incluso cuando las cosas no salen bien, grita más fuerte que cualquier declaración verbal. Cualquiera puede afirmar, tengo fe, pero no todos se levantan después de haber tropezado. No todos siguen intentando cuando la puerta parece imposible de abrir. Pero quien persiste, quien no se da por vencido, quien continúa avanzando, ese verá la respuesta de Dios. Tal vez tú has estado esperando, orando, creyendo, pero al mismo tiempo dudando, paralizándote, encontrando justificaciones. Justificaciones como, no tengo tiempo, ya es demasiado tarde para mí, no tengo los medios, estoy solo. Pero hoy quiero recordarte algo muy importante. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo, Moisés era tartamudo, David era el menor y subestimado, Esther era huérfana. Y aún así, todos ellos fueron utilizados poderosamente por Dios. ¿Sabes qué tenían en común? Que no se quedaron atados a las excusas, se atrevieron a actuar con lo que tenían. Porque la fe no necesita escenarios perfectos,
solo necesita disposición. Y cuando tú das ese paso, Dios se encarga de lo demás. Así que deja de esperar que todo se acomode para comenzar. Empieza hoy con lo que está a tu alcance, desde donde estás, con lo que sabes, aunque tengas miedo. Porque cuando tú caminas con fe, Dios va contigo. Tercera parte, las voces que apagan tu fe y cómo hacerlas callar. Algo que muchas veces pasa desapercibido es que nuestra fe rara vez se apaga de golpe. Se va extinguiendo lentamente, en silencio, cuando empezamos a prestar atención a los mensajes equivocados. Y no me refiero únicamente a lo que dicen otros. Muchas veces la voz más destructiva es la nuestra propia. Esa voz interna que repite una y otra vez: no puedes, no vales lo suficiente, ya es tarde, ya fallaste muchas veces, eso no es para ti. ¿Te ha pasado que estás motivado, creyendo, orando con entusiasmo, y de repente alguien, quizás sin intención, suelta una frase que te golpea como una piedra? Un comentario, una crítica, una burla, una opinión negativa, y sin que lo notes, esa pequeña semilla de duda empieza a crecer. Y lo peor es que tú mismo la sigues regando cada vez que piensas: mejor no lo intento, es muy complicado, seguro no va a funcionar. La fe necesita un entorno donde pueda respirar. Si vives rodeado de voces que constantemente repiten que no lo lograrás, o si tú mismo te repites esas frases una y otra vez, estás cerrando el espacio donde tu fe podría crecer. Romanos capítulo 10, versículo 17, lo deja claro. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo ves? Lo que escuchas tiene un impacto directo en lo que crees. Por eso es tan importante aprender a filtrar las voces a las que les das permiso para entrar en tu vida. No puedes empezar el día alimentando tu fe con la palabra de Dios y luego pasar el resto del día escuchando a personas llenas de quejas, miedo o envidia. No puedes llenar tus oídos de mensajes negativos y esperar recoger frutos positivos. Y cuando te hablo de hacer silencio ante ciertas voces, no me refiero a aislarte por completo, sino a poner límites, a identificar qué personas están apagando tu fuego interno y proteger lo que Dios está haciendo en ti. Porque el enemigo no necesita atacarte directamente con algo evidente si logra debilitar tu fe con pequeñas dudas cotidianas. Mira, incluso Jesús enfrentó esto. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, cuando fue a la casa de Jairo para resucitar a su hija, encontró a muchos llorando, gritando, afirmando que la niña ya había muerto. ¿Qué hizo Jesús? Hizo salir a todos. Se quedó solo con quienes creían, porque la fe no se desarrolla en medio del ruido del miedo. La fe necesita calma, espacio y personas que crean contigo. Así que pregúntate, ¿qué voces estás escuchando? ¿A quién estás prestando más atención? ¿Qué tipo de palabras estás repitiendo? Si todo lo que recibes son mensajes que te apagan, comentarios disfrazados de consejos, opiniones de personas que no caminan en fe, entonces tu fe no está respirando. Y lo que no respira, muere. Ha llegado el momento de tomar control de tus pensamientos, de decidir con intención qué ideas dejas entrar en tu mente y cuáles necesitas sacar, de reemplazar esas frases que dicen no puedes por verdades que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza a rodearte de fe, llénate de mensajes que edifiquen, escucha enseñanzas, alabanza, versículos, acércate a personas que te animen, escucha testimonios reales que te recuerden de lo que Dios es capaz, llena tu corazón de historias que mantengan tu fe viva. Porque eso aviva tu fe, la enciende, la fortalece. Y si no tienes a alguien que te hable con palabras llenas de convicción, entonces comienza tú. Háblale a tu interior, como lo hacía el salmista que decía: alma mía, bendice al Señor. Eso no era una emoción pasajera, era una instrucción directa, porque el alma a veces se agota, pero tu espíritu tiene el poder para levantarla. Exprésate con fe, declara con fe, piensa y respira con fe. Este mundo ya está saturado de voces que siembran miedo, pero tú estás llamado a ser distinto, a ser de los que siguen creyendo incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Cuarta parte. La fe que soporta el paso del tiempo y no se rinde aunque tarde. Uno de los desafíos más grandes para quienes caminan en fe es aprender a esperar, porque cuando oramos, cuando confiamos, cuando le decimos a Dios creo en ti, muchas veces imaginamos que la respuesta llegará de inmediato. Pero Dios no trabaja bajo nuestro reloj. Él no tiene apuro, y eso nos cuesta mucho, porque vivimos en una cultura donde todo se quiere rápido al instante. Sin embargo, la fe madura se desarrolla a lo largo del tiempo. Hay momentos complicados en los que creemos con todo el corazón y no ocurre nada. En los que oramos sin ver señales, sembramos sin ver resultados.
Y es en esa etapa donde muchos se desaniman, donde el enemigo susurra, ¿ves? Nada cambia. Y el alma, cansada, comienza a preguntarse si Dios realmente escuchó. Pero escucha con atención, Dios no olvida sus promesas. El tiempo de espera no es un castigo, es un proceso. No significa que Él se haya apartado, sino que está trabajando en algo más profundo dentro de ti. Está preparando el escenario, forjando tu carácter, organizando lo que vendrá. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia abundante, le dijo que sería padre de muchas naciones, pero pasaron muchos años. Su cuerpo envejecía, el de su esposa también. Todo indicaba que ya no era posible, pero Abraham siguió creyendo, y fue precisamente esa fe persistente, esa que no se rinde con el tiempo, la que lo convirtió en un referente eterno. Romanos capítulo 4, verso 20, lo afirma así. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo ves? No solo no dudó, sino que en medio de la espera se fortalecía. Porque cuando tu fe resiste el paso del tiempo, ya no estás solo esperando un milagro, te estás transformando en una nueva persona, y eso para Dios es aún más importante. Porque Él no quiere solo darte algo, quiere formarte para que puedas sostenerlo. Si te entrega una bendición antes de que estés preparado, podría hacerte daño en lugar de ayudarte. Por eso a veces retrasa las respuestas, no porque no quiera dártelas, sino porque te ama tanto que prefiere hacerte fuerte antes. Y quizás tú digas ahora, llevo años esperando, he orado, he creído, he llorado. ¿Por qué no llega aún? Y te entiendo. No hay respuestas fáciles para eso. Pero puedo asegurarte algo, tu fe no ha sido en vano. Dios ha visto cada lágrima, ha escuchado cada oración, y aunque ahora no comprendas lo que está pasando, Él está trabajando en silencio. Isaías capítulo 60, verso 22, tiene una promesa que ha sido consuelo para muchos. A su tiempo yo, el Señor, haré que todo suceda rápidamente. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios no solo dice que lo hará, sino que cuando llegue el momento lo acelerará. Todo lo que parecía detenido comenzará a fluir, pero no será según tu calendario, será en el suyo. Y cuando ese día llegue, nada podrá impedir que suceda. Así que no te rindas, no apagues tu fe solo porque sientes que tarda, porque justo antes del cumplimiento suele llegar la prueba más dura, y muchos abandonan justo cuando estaban a punto de ver el milagro. Aguanta, sigue firme, no dejes de orar, no dejes de declarar, no dejes de soñar, porque la fe que resiste el tiempo es la que verdaderamente agrada a Dios. Y esa fe, tarde o temprano, verá lo que tanto esperó, con esfuerzo, con lágrimas y con esperanza. Quinta parte. Cuando tu fe inspira a otros, incluso sin darte cuenta. Hay algo profundamente poderoso que solemos pasar por alto. Cuando decides vivir con fe, no solo estás transformando tu historia, también estás dejando un legado en las vidas de quienes te rodean. Porque la fe no se oculta. Aunque no la expreses con palabras, se nota. Se nota en tu forma de caminar, en cómo enfrentas las dificultades, en cómo te levantas después de cada caída. Y créeme, hay ojos puestos en ti, gente que tal vez nunca lo diga, pero observa tu forma de seguir adelante, tu manera de confiar aún en medio del caos. Tu fe está marcando caminos, abriendo puertas para otros, dejando huellas que ellos seguirán. Tal vez nunca te lo han dicho, o quizás ni tú mismo te has dado cuenta, pero hay alguien que te observa. Y al verte seguir firme, confiando, aún con todo en contra, esa persona se llena de esperanza, porque tu fe, tu capacidad de resistir, tu determinación de no soltar lo que crees, tiene un impacto más poderoso que 1000 discursos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 2 nos muestra una historia que ilustra esto a la perfección. Un hombre paralítico no podía acercarse por sí solo a Jesús, pero sus amigos, al ver su condición, lo cargaron, subieron al techo y lo descendieron por una abertura hasta donde estaba Jesús. ¿Y qué fue lo que realmente tocó el corazón de Jesús? El verso 5 lo dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? Jesús no destacó primero la fe del hombre enfermo, sino la de quienes lo ayudaron. Fue la fe de sus amigos la que activó el milagro. Eso nos muestra algo increíble. Tu fe puede abrir caminos, no solo para ti, sino también para otros. Lo que haces creyendo puede mover el cielo a favor de tu familia, tus hijos o incluso personas que nunca has visto. Tal vez hoy estás enfrentando una batalla y piensas que solo te afecta a ti, pero no es así. Hay generaciones que serán bendecidas por tu decisión de creer. Cada vez que oras por tu hijo aunque él no te escuche, estás sembrando fe. Cada vez que confías en medio de un matrimonio complicado,
estás marcando la vida de quienes te rodean. Cada vez que eliges seguir, aunque podrías rendirte, estás dejando una huella para que otros caminen por ella. Y no necesitas tenerlo todo resuelto para inspirar a alguien. No hace falta ser líder ni tener una plataforma, solo basta con vivir lo que crees. Basta con que tomes tu Biblia, que ores con sinceridad, que hables con amor, que no te des por vencido cuando todo parezca perdido. Vivir con fe es el testimonio más poderoso que puedes entregar. Muchas veces la fe no hace ruido, pero transforma el ambiente. Hay hogares que comienzan a sanar porque una sola persona decidió creer. Lugares de trabajo cambian porque alguien eligió confiar en Dios en vez de quejarse. Corazones cerrados empiezan a ablandarse porque tienen cerca a alguien que no deja de esperar. Así que nunca subestimes el poder de tu fe. No pienses que por no ser vista, no tiene valor. Dios ve todo. Y hay personas que, sin decir una sola palabra, están recibiendo fortaleza a través de ti. Puede que hoy estés siendo ese reflejo de lo que significa confiar, persistir y sostener la promesa aunque todo diga lo contrario. Y eso es profundamente hermoso, porque significa que tu fe no es solo un recurso interno, es un regalo compartido. Es una llama que puede encender otras llamas. Cuando una sola persona se decide a caminar con Dios, incluso con temor, incluso sintiéndose débil, se levanta una luz que puede iluminar a muchos. Así que sigue adelante, no bajes los brazos, no guardes silencio, no te escondas, porque mientras avanzas en fe, incluso sin saberlo, estás ayudando a otros a creer que también pueden lograrlo. Sexta parte. Lo que parece el final, a veces es el momento exacto en que Dios comienza. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que ya no hay más que hacer, que todo intento fracasó, que llegamos al límite, y es justo ahí, en ese punto donde ya no hay fuerzas, donde a veces ocurre lo más asombroso, Dios se manifiesta. Dios es experto en aparecer cuando el corazón está roto, cuando el alma está vacía, cuando todo parece una pérdida total, no porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque en ese estado es cuando estamos más dispuestos a soltar el control y permitir que sea Él quien actúe. La fe más auténtica no es la que se mantiene cuando todo parece posible, sino la que sobrevive cuando todo parece terminado. Y tal vez ahora tú estés justo en ese lugar, sientes que tu oración no tuvo respuesta, que ese negocio se vino abajo, que esa relación por la que tanto oraste ya no tiene esperanza, que la oportunidad que esperabas nunca llegó. Y en medio de todo eso, una voz interna te dice, hasta aquí llegaste, este es el final. Pero no, no lo es. Cuando confías en Dios, los finales son solo escenarios que Él transforma para revelar su poder. Es en los sepulcros donde Jesús pronuncia, Lázaro, sal fuera. Es cuando la barca se hunde que Él se levanta y ordena a la tormenta que se calme. Es en los momentos donde parece que todo se ha terminado, cuando el milagro comienza a tomar forma. Cuando el aceite parece agotarse, es ahí donde Dios demuestra que puede multiplicar lo poco, porque Él no depende de la abundancia para manifestar su poder. A veces, espera a que no quede nada, para recordarte que Él es, y siempre fue tu única fuente. Y es que muchas veces, mientras creemos tener todo bajo control, no dejamos espacio para que Dios intervenga. Pero cuando se nos escapa todo de las manos, cuando nos rendimos, es entonces cuando Él toma el timón. Ese punto donde no sabes qué más hacer, donde te quedas sin fuerzas, es justo el lugar donde nace la fe más auténtica. Una fe que no se disfraza, que no necesita adornos, solo un corazón que le dice a Dios, haz tu voluntad. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, hay una historia profundamente conmovedora. Una mujer viuda se acerca al profeta Eliseo y le cuenta que sus acreedores quieren llevarse a sus hijos como esclavos por una deuda que no puede pagar. Ya no tenía nada, solo angustia. Eliseo le hace una pregunta clave, ¿qué tienes en casa? Y ella responde, una vasija con un poco de aceite, nada más. Con eso, solo con eso, Dios hizo un milagro tan grande que no solo saldó su deuda, sino que le dio suficiente para vivir. ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque sientas que no te queda nada, Dios puede hacer maravillas con ese poco que aún guardas. Una oración sencilla, una lágrima, una pequeña acción de fe, eso basta para activar el cielo. Dios no necesita que tengas todo, solo necesita un corazón dispuesto. Una mente que diga, no lo entiendo pero sigo confiando. Un espíritu que aunque caído diga, me levanto una vez más. Tal vez tú estás ahora ahí en el suelo, mirando a tu alrededor y pensando, esto no era lo que soñé. Pero escúchame, la historia no termina aquí. Dios no ha pronunciado su última palabra. Y si aún tienes un poco de fe, aunque sea como una diminuta semilla, todavía puedes ver lo imposible hacerse realidad. Porque quien tiene fe jamás está realmente solo.
Aunque todo se desmorone, aunque falte todo, si tienes a Dios tienes lo esencial. Y lo que aparenta ser el final, puede ser justamente el escenario donde Dios está por comenzar el capítulo más poderoso de tu historia. Séptima parte. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, incluso cuando tú ya no puedas creer. Hay una verdad fundamental que debemos abrazar con fuerza. La fidelidad de Dios no depende de nuestro desempeño, ni de nuestra constancia, ni siquiera de que tengamos una fe perfecta. Dios no deja de ser quien es solo porque tú estés atravesando un momento de debilidad. Él no cambia según tus emociones, ni se aleja cuando estás roto. Él es fiel, incluso cuando tú no lo eres, y esto es crucial, porque hay momentos en los que, por más que lo intentes, sientes que ya no puedes seguir creyendo con la misma intensidad. Te cansas, te frustras, sientes que fallaste, que te alejaste, que dudaste. Y justo ahí entra en acción la gracia de Dios, porque Él no te abandona por flaquear. Al contrario, se acerca para ayudarte a recuperar la fe. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Lo ves? Su fidelidad no está basada en tu capacidad, sino en su esencia. Él cumple lo que promete porque es fiel por naturaleza, porque sus palabras no caducan. Cuando Dios dice algo, es como si ya estuviera hecho. Aunque aún no lo veas, puede que hoy sientas que fracasaste en tu caminar, que oraste con fuerza, que te ilusionaste, pero luego llegaron las dudas, el miedo, la desilusión. Tal vez piensas que todo eso arruinó el plan, que Dios se cansó, que la promesa caducó, pero no es así. Escucha esto profundamente. Lo que Dios te prometió no se cancela por tus momentos de debilidad. Dios no es como los seres humanos. Nosotros solemos amar con condiciones, perdonar con límites, retirar nuestro apoyo cuando alguien nos decepciona. Pero Dios no se aparta por tus errores. Al contrario, se acerca más. Él no busca hijos que lo hagan todo perfecto. Busca hijos que sepan que lo necesitan. Y si alguna vez te preguntaste, ¿cómo podría Dios cumplir su promesa si yo me he alejado tanto? La respuesta es clara. Porque esa promesa fue suya, no tuya. Porque fue Él quien la declaró. Y si fue Él quien habló, también será Él quien la cumpla. Incluso si tú ya no tienes fuerzas para creer. Observa lo que ocurrió con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Era un hombre justo, temeroso de Dios, que oró durante muchos años deseando un hijo. Y cuando por fin se le aparece un ángel con la noticia de que su esposa quedaría embarazada, él no lo cree. Dudó, ¿y qué pasó? Quedó en silencio, sin poder hablar, hasta que la promesa se cumplió. Pero aquí viene lo más asombroso. Aunque dudó, el milagro sucedió igual. Eso nos enseña que hay veces en que Dios cumple sus promesas en medio del silencio. Incluso cuando no puedes celebrarlo, incluso cuando tu fe es débil y estás tambaleando, Él sigue trabajando. Porque sus planes no se basan en nuestra perfección, sino en su amor inquebrantable. Así que si hoy sientes que estás lejos de tu mejor versión, si te sientes abrumado por tus errores, por tus preguntas, por tus vacíos, vuelve tu mirada a Él. Su fidelidad no ha cambiado. Y la promesa que una vez te hizo sigue viva. Tal vez pienses, ¿cómo confiar de nuevo si ya me ilusioné tantas veces? Y mi respuesta es esta: no pongas tu fe en los resultados, pon tu fe en el que te dio la promesa. Porque si tu esperanza está en Dios, incluso si todo se viene abajo, tu corazón se mantendrá firme. Porque Él sigue presente, Él sigue hablando, Él sigue obrando. Incluso cuando tú ya no lo percibes, créeme, lo que Dios comenzó lo terminará. Lo que te mostró lo cumplirá, no importa cuántos años hayan pasado. No importa si los demás ya no creen. Incluso si tú mismo no sabes cómo volver a tener esperanza, Dios lo hará, porque Él lo prometió, y lo que sale de su boca jamás se olvida. Octava parte. La fe también es obedecer cuando nada tiene sentido. Muchas veces deseamos que Dios nos hable, que nos guíe, que nos revele su voluntad, pero no siempre estamos dispuestos a obedecer cuando Él lo hace. Y eso también es fe. Creer no es solo esperar con ilusión, es actuar con obediencia, incluso cuando no comprendes nada. Hay momentos en los que Dios te pedirá cosas que no encajan con tu lógica. Tal vez te diga que perdones a alguien que te causó mucho daño, que dejes una relación que te llena emocionalmente pero no te lleva a tu propósito, que avances hacia lo desconocido sin garantías. Todo eso desde lo humano incomoda, cuesta, duele, pero en el plano espiritual abre caminos. Obedecer cuando todo parece lógico es sencillo, pero lo realmente transformador es obedecer cuando no entiendes, cuando no ves, cuando no sientes resultados inmediatos.
Esa obediencia callada que nadie reconoce es la que mueve lo sobrenatural. Mira el ejemplo de Noé. Dios le ordenó construir un arca en tierra firme, bajo un cielo sin señales de lluvia, rodeado de burlas. Pero Noé no cuestionó 1000 veces, no esperó nubes negras, solo obedeció. Y su obediencia no solo salvó su vida, sino la de su familia y toda una generación. Eso mismo podría estar esperando Dios de ti, que des el paso aunque el camino esté borroso. Que te muevas cuando Él diga aunque no comprendas por qué. Porque lo que hoy parece una acción sencilla, una decisión incómoda, puede ser exactamente lo que active el milagro que tanto esperas. A veces, Dios te pide que te alejes de ciertos lugares, que apagues algunas voces, que tomes distancia de personas que están frenando tu crecimiento. Y tal vez no quieras soltar, porque forman parte de tu costumbre, de tu zona segura. Pero la fe también se trata de tener el coraje de dejar ir lo que Dios ya te pidió, aunque te duela, aunque no lo entiendas. Porque la obediencia hoy puede ser la protección del mañana. Jesús fue el mejor ejemplo de esto. En el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que le esperaba, oró con el corazón abierto: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el verdadero corazón de la fe, saber que puedes pedir, pero estar dispuesto a aceptar lo que Dios determine. Porque la fe no se trata solo de que Dios haga lo que tú deseas, se trata de confiar tanto en Él que estés dispuesto a seguirlo, incluso si su plan no es lo que tú esperabas. Y sí, esto puede ser muy difícil de aceptar, porque naturalmente queremos que nuestra fe produzca respuestas rápidas, milagros, bendiciones visibles. A veces la fe no te llevará por caminos amplios ni por trayectos fáciles. A veces te conducirá por procesos difíciles, por rutas angostas, por silencios prolongados, y en esos momentos, obedecer será tu acto más profundo de adoración. Así que hazte esta pregunta hoy: ¿hay algo que Dios me pidió hacer y aún no lo he hecho? Quizás por temor, por inseguridad, por estar demasiado cómodo. Tal vez ese paso que has estado postergando es justamente lo que está deteniendo eso que tanto anhelas. No esperes sentirte preparado, no esperes que todo tenga sentido. Dios muchas veces te moverá sin darte todos los detalles, pero si decides obedecer, si eliges confiar en su voz más que en tus propios cálculos, entonces comenzarás a ver cómo lo imposible empieza a abrirse ante ti. Obedecer no siempre será fácil, pero siempre será valioso, porque Dios jamás te pedirá algo para hacerte daño. Cada instrucción suya tiene un propósito: formarte, protegerte o prepararte para algo mucho más grande. Novena parte: la fe que sana tu interior antes de transformar tu exterior. Hay una verdad profunda que pocas veces se dice, pero que todos en algún momento sentimos. Creemos que lo que más necesitamos es que cambien nuestras circunstancias externas, cuando en realidad lo que más urge es una transformación interna. Cuando la fe es auténtica, no solo mueve lo que está afuera, comienza por sanar lo que está dentro. Porque ¿de qué sirve alcanzar tus metas, cumplir tus objetivos, tener reconocimiento, si por dentro estás quebrado? Si lo que llevas en el alma son heridas sin cerrar, temores que te detienen, inseguridades que sabotean tus decisiones. Dios quiere darte más que logros, quiere darte paz verdadera. Él anhela que tu interior esté ordenado antes de entregarte bendiciones que, si no estás sano, podrías desperdiciar o perder. Por eso, muchas veces antes de darte lo que sueñas, Dios te lleva a mirarte por dentro, a enfrentar lo que necesitas sanar, a reconocer qué áreas de tu corazón siguen aferradas al dolor, al orgullo, a la culpa o al pasado. Y sí, ese proceso puede ser incómodo, pero también puede ser la experiencia más liberadora de tu vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, leemos sobre una mujer que por 12 años vivió con una enfermedad que no tenía solución. Había gastado todo en tratamientos, en médicos, en intentos, y nada cambiaba. Pero un día, entre la multitud, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto, y en ese momento fue sanada. Pero lo más impactante no fue solo su cuerpo restaurado. Fue lo que Jesús hizo después. Se detuvo, la buscó, la miró y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Esa palabra salvado no hablaba únicamente de su cuerpo. Jesús estaba hablando a su alma, porque Él no solo quiere sanar lo visible, quiere restaurar lo que nadie más ve. Tal vez tú también llevas años con heridas emocionales. Quizás has conseguido cosas, pero sigues sintiendo un vacío interno. Tal vez te cuesta confiar, abrirte al amor, perdonar o volver a empezar. Y Dios lo sabe, por eso estás aquí, por eso estás leyendo esto, porque Él quiere comenzar contigo desde adentro.
La fe no solo te impulsa a seguir tus sueños, también te guía a mirar hacia esas partes que has evitado por años, y no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte. Para que, cuando llegues a tu destino, lo hagas con un corazón en paz, fortalecido y firme. Dios no tiene prisa por llevarte a la cima. Su interés es formarte primero, para que cuando llegues puedas sostener lo que Él te entrega. Porque ¿de qué sirve cumplir tus metas si tus heridas internas terminan saboteándolas? ¿De qué sirve avanzar si el dolor no resuelto te hace tomar decisiones desde el miedo y no desde la sabiduría? Por eso es tan vital permitir que la fe también toque tus emociones, tu pasado, tu historia. Una fe que solo transforma lo exterior es superficial, pero la fe que sana lo profundo, esa sí cambia vidas de verdad. Y sí, puede doler. A veces llorarás, a veces te sentirás vulnerable, pero cada vez que te atrevas a entregarle una herida a Dios, Él no solo la sanará, la convertirá en un testimonio. Aquello que hoy es tu dolor, mañana puede ser tu mensaje. Esa herida que hoy sigue abierta, Dios puede convertirla en un canal para bendecir a otros. Así que no temas si en este camino de fe, Dios te está llevando hacia tu interior. Si sientes que está tocando lugares que habías cerrado, es porque te ama demasiado como para dejarte avanzar herido. Él quiere verte libre, renovado, completo. Confía, porque antes de llevarte a lo que deseas, Dios quiere que tú mismo seas alguien más fuerte, más sabio, más sano. Y esa transformación comienza con una decisión sencilla pero profunda: dejar que Dios no solo entre a tu futuro, sino también a tu alma. 10ª parte. La fe te conecta con el propósito, no solo con los resultados. Hay una verdad que a muchos nos cuesta aceptar. No todo lo que deseamos es parte del propósito de Dios para nuestra vida. A veces tenemos metas, planes, sueños que parecen buenos, nobles incluso, pero no siempre son lo que Dios diseñó para nosotros. La fe auténtica, la que ha madurado, sabe decir: Dios, haz tu voluntad, aunque no se parezca a la mía, porque claro que puedes lograr lo que te propones, pero también debes preguntarte: ¿esto que quiero está alineado con lo que Dios quiere para mí? Cuando tu fe se conecta al propósito divino, dejas de vivir corriendo detrás de logros, empiezas a caminar con paz. Ya no te mueves por ansiedad, ni por presión, ni por competencia. Te mueves porque sabes que estás donde debes estar. Uno de los mayores peligros de hoy es tener metas desconectadas de la identidad que Dios te dio. Puedes pasar años trabajando por un sueño y darte cuenta que era el sueño de alguien más, que lo hiciste por aprobación, por miedo a quedarte atrás, por necesidad de ser visto. Pero cuando tu fe se alinea con el propósito eterno de Dios, todo cambia. Ya no caminas por impulso, caminas con dirección. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es clave. Dios no improvisa contigo. Él pensó en ti antes de que tú pensaras en Él. Él tiene un diseño para tu vida, y la fe es la llave que te conecta con ese diseño. No tengas miedo de soltar lo que te propusiste si Dios te muestra que tiene algo mejor. No te apegues a una idea solo porque llevas años persiguiéndola. A veces tener fe también es tener el valor de decir: esto ya no me representa, esto ya no me edifica, esto ya no me impulsa al propósito. Entonces sueltas, para hacer espacio a lo nuevo que Dios tiene. Te digo esto con amor, no todo éxito visible es bendición. Hay puertas que se abren por insistencia humana, pero que no traen paz. Hay oportunidades que brillan por fuera pero están vacías por dentro. Y hay caminos que todos celebran, pero que te alejan de ti mismo. La fe también necesita discernimiento, porque puedes lograr lo que te propusiste y aún así sentirte perdido. Tener fe no es solo decir: yo voy a lograrlo. Es también decir: yo voy a obedecer, aunque no sea lo que yo imaginé. Y esa obediencia no es resignación, es confianza plena. Es saber que Dios ve más allá, conoce el futuro, los detalles, las consecuencias. Él sabe lo que te edifica y lo que solo te distrae. Cuando caminas desde esa fe que busca propósito y no solo resultado, entonces tu alma descansa. Ya no te comparas, ya no te frustras por el ritmo de los demás, ya no te enojas si algo se retrasa, porque entiendes: lo que es para ti llegará en el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después, justo cuando tu corazón esté listo para recibirlo. Así que hoy te invito a algo más profundo. No solo le pidas a Dios que te ayude a lograr lo que te propones, pídele que te muestre si eso que deseas realmente viene de Él. Pídele claridad, pídele sabiduría, porque cuando caminas en propósito, tu alma florece. Y la fe que se alinea con el cielo, esa es la fe que no falla nunca.
Undécima parte. Dios no se fija en tus capacidades, sino en tu disponibilidad. Una de las mentiras más comunes que el enemigo siembra en tu mente es esta: no eres suficiente, no eres lo bastante bueno, no tienes lo necesario, no estás preparado, no tienes el talento, no tienes la fuerza. Y cuando esa mentira se instala, la fe es lo primero que muere, porque empiezas a pensar que el llamado de Dios es solo para otros, los que hablan bien, los que tienen más recursos, los que parecen tenerlo todo bajo control. Pero eso no es verdad. Dios nunca ha buscado a los más capaces. Dios busca corazones disponibles, personas dispuestas a decir: Señor, aquí estoy, no sé cómo hacerlo, pero si tú me guías, yo voy. Él no necesita tu experiencia, necesita tu obediencia. No requiere que tengas todo resuelto, solo que digas sí. Observa la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, su reacción inicial fue llenarse de dudas y poner excusas. Le dijo a Dios que no sabía expresarse con claridad, que nadie lo escucharía y que no se sentía capacitado. Pero Dios no aceptó ninguna de esas justificaciones. Le respondió con firmeza: ¿acaso no soy yo quien dio la boca al ser humano? ¿No soy yo el Señor? En otras palabras, no te enfoques en lo que te hace falta. Concéntrate en quién es el que te envía. Ese mismo mensaje es para ti hoy. Deja de mirar tus limitaciones y empieza a mirar la grandeza de aquel que te llamó. Cuando Dios te llama, también te equipa. Cuando Él te escoge, también te respalda. Aquello que tú consideras una debilidad puede ser precisamente lo que Dios utilice para manifestar su poder a través de ti. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos obstáculos. Nos saboteamos diciendo frases como: no sé hablar frente a los demás, no tengo estudios, soy muy introvertido, vengo de un hogar deshecho, he cometido demasiados errores. Sin embargo, si te tomas el tiempo de estudiar la Biblia, verás que Dios siempre ha escogido a personas imperfectas. Pedro tenía un carácter impulsivo, Pablo fue perseguidor de cristianos, Rahab era prostituta, Gedeón estaba lleno de inseguridades. Y sin embargo, todos ellos fueron parte esencial de la historia divina. ¿Por qué? Porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él obra maravillas. Dios no necesita instrumentos impecables, necesita corazones entregados. Si tú estás dispuesto a creerle, incluso sin tener todas las respuestas, sin contar con los recursos, sin el apoyo de los demás, entonces Dios comenzará a obrar contigo. Y cuando Él se mueve, todo cambia. Tu debilidad se convierte en una historia que inspira, y quienes antes te consideraban insignificante verán cómo Dios te levanta. No porque lo hayas logrado por ti mismo, sino porque tu fe abrió una puerta que antes estaba cerrada. Nunca olvides esto: Dios no está buscando héroes de película, sino corazones quebrantados que le digan con sinceridad: Señor, quiero que me uses. Su elección no se basa en apariencias, títulos ni habilidades técnicas. Él elige con base en su propósito. Y si tú estás escuchando estas palabras, es porque también tienes un propósito divino. Así que no te menosprecies más, no repitas yo no puedo, porque con Dios a tu lado, puedes mucho más de lo que imaginas. Puedes ser un canal de sanidad para otras personas, puedes ser quien restaure a una familia, quien inicie proyectos que bendigan a miles, quien deje una huella que transforme generaciones. Pero todo empieza con un sí auténtico, un sí dicho en medio del temor, un sí sencillo que diga: Señor, no sé cómo va a ser, pero confío en ti. Y ese sí, ese pequeño sí, es todo lo que Dios necesita para comenzar algo extraordinario en tu vida. 12ª parte. Cuando tu fe te transforma antes de transformar tu realidad, una de las acciones más profundas que Dios realiza a través de tu fe no es transformar tu entorno, sino transformarte a ti mismo. Y muchas veces pasamos por alto este detalle. Creemos que tener fe significa ver cambios rápidos a nuestro alrededor, que las puertas se abran sin demora, que los milagros lleguen enseguida, que el proceso sea breve. Pero la prioridad de Dios no es siempre cambiar lo externo, sino cambiarte por dentro en medio de ese proceso, porque Dios sabe que si cambia tus circunstancias pero tú sigues siendo el mismo de antes, repetirás los errores. Pero si tu carácter cambia primero, entonces cualquier nueva situación que enfrentes será terreno fértil para la bendición. Eso es lo que hace la fe verdadera. No solo espera algo de parte de Dios, también le permite a Dios hacer algo dentro de ti. Tu forma de pensar cambia, tu mirada hacia la vida se transforma, tus reacciones se vuelven distintas. La fe no solo abre puertas hacia afuera, también abre ventanas hacia adentro, ventanas de entendimiento, de paciencia, de humildad, de fortaleza, de madurez. Mira al joven José en el libro de Génesis. Él tenía un sueño, una visión que venía directamente de Dios.
Pero antes de ver ese sueño hecho realidad, pasó por el pozo, por la esclavitud, por la difamación, por la cárcel y por el abandono. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería llevarlo al trono, quería moldear su corazón para que pudiera sostener ese trono sin que el orgullo lo destruyera. Si Dios le hubiera dado el cargo de autoridad desde el principio, tal vez la arrogancia lo habría vencido. Pero al permitir que atravesara un proceso, José llegó a ese lugar de honor con un corazón transformado. Ya no era el muchacho altivo que soñaba con ser grande. Era un hombre que conocía el sufrimiento, la espera, el perdón y la confianza. Y lo mismo está haciendo Dios contigo. Él no está ignorando tu fe, está usándola para formar en ti algo más valioso que cualquier resultado visible. Un carácter firme, una mente renovada y un espíritu que refleje su corazón. Él está usando todo lo que estás viviendo para moldearte desde adentro. Cada vez que una oración no recibe respuesta de inmediato, está desarrollando en ti la perseverancia. Cada vez que una puerta se cierra, te está enseñando a confiar más en el ritmo perfecto de su voluntad. Cada vez que caes, estás aprendiendo a depender más profundamente de su gracia. Porque más importante que alcanzar metas es la persona en la que te estás convirtiendo en ese proceso. Por eso, no evalúes tu fe únicamente por los resultados que puedes ver con los ojos. Evalúala por el efecto que está teniendo en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu vida interior. Hazte estas preguntas. ¿Hoy tengo más paz que ayer? ¿Estoy aprendiendo a confiar más? ¿Estoy reaccionando con menos temor? ¿Estoy creciendo en amor, perdonando con mayor facilidad y rindiéndome con menos frecuencia? Si tu respuesta es afirmativa, entonces tu fe está viva, incluso si todavía no has recibido todo lo que anhelas. Dios es un Padre lleno de sabiduría, y su deseo no es solo verte alcanzando metas, sino verte madurar, crecer y fortalecerte en el camino, porque lo que logras junto a Él tiene un valor infinitamente mayor que cualquier logro conseguido sin su compañía. Así que celebra el proceso en el que estás, aunque aún queden pasos por recorrer, aunque haya cosas que no entiendas del todo. Si tu fe está produciendo un cambio interno, si te está haciendo más fuerte, más valiente, más sensible al corazón de Dios, entonces ya estás avanzando hacia tu propósito. Ya estás más cerca de esa victoria que anhelas. Porque el verdadero poder de la fe no está solo en transformar lo que está afuera, sino en hacer de ti alguien completamente nuevo, más fuerte, más libre y cada vez más reflejo del corazón de tu Creador.